hermanos, para este tiempo. Bien. Ok, entonces, obediencia es la lección de hoy. Y quisiera entonces que procedamos con la siguiente diapositiva, donde en esta siguiente diapositiva vamos a dar la definición. Perfecto, gracias. Obediencia. Entonces tenemos que la obediencia en el Nuevo Testamento se presenta con dos palabras griegas. Primero, upokoe, una palabra compuesta que significa debajo y escuchar. La obediencia es una respuesta rápida cuando escuchamos una instrucción. Entonces la palabra obediencia, tomada de este término del griego upokoe, que significa debajo y escuchar. Cuando uno oye, ejecuta la orden, obedece. La segunda palabra asociada con obediencia en el griego es upotazo. Es una palabra igualmente que la anterior, una palabra compuesta, que significa debajo y al orden. Es decir, upotazo es un término militar, una palabra tomada del ejército. La obediencia es la sumisión a la autoridad, como ocurre en el ejército. El comandante, el oficial superior, da una orden, habla, expresa lo que quiere. Y los soldados ejecutan. Se ponen a la orden, a la disposición de lo que dice el jefe. Entonces la fe es algo que habita en el corazón. Hemos dicho que la fe tiene que ver con cosas invisibles, pero también se demuestra con hechos visibles. Entonces la fe habita en el corazón, pero la obediencia es la manifestación visible. ¿De qué cosa? De la fe. Usted dice que cree en Dios. Bueno, eso es algo que usted siente, que usted tiene en su mente, pero se tiene que demostrar con la obediencia. Entonces, la verdadera fe obedece firmemente a Dios. Esta tarde vimos a una persona que hace un tiempo atrás entregó su vida a Cristo, pero que se ha desaparecido de la hermandad, de la iglesia. Y entonces mi esposa me hizo el comentario: ¿será que algunos creen que cuando uno obedece al evangelio ya no tiene nada más que hacer en su relación con Dios y con la iglesia del Señor, que se desconectan de ella? Tal vez. Precisamente la lección de esta noche, amados hermanos y amigos, tiene que ver con la obediencia. Los héroes de la fe fueron personas que creyeron, pero que lo demostraron con hechos. Siguiente diapositiva, por favor. Noé obedeció incluso cuando experimentó el rechazo de otros a su alrededor. Tomen nota de esta afirmación. Noé obedeció a Dios incluso
cuando otros lo rechazaron. Hebreos 11:7, leamos por favor el pasaje bíblico, la palabra de Dios. Por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por fe. Este versículo, Hebreos 11:7, es un tesoro espiritual bíblico. Contiene muchas ideas importantes, grandes verdades. Y yo quisiera que esta palabra de Dios pueda ser comprendida, asimilada por nosotros, no solo de una manera teórica o técnica o intelectual, sino que podamos recibir una lección espiritual, que podamos ser alimentados, animados, exhortados a través de esta palabra de Dios. Y es mi oración para que esto sea una verdad, una realidad en nuestras vidas. Entonces, la segunda parte de este versículo dice que por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo. ¿Lo entienden? Por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo. Lo cual significa que en el juicio final nadie se va a justificar diciendo, es que obedecerte fue misión imposible, Señor. ¿Saben por qué? Porque en el juicio final va a haber hombres y mujeres que sí fueron fieles a Dios. La vida de obediencia de estos héroes del reino va a testificar en contra de los incrédulos. ¿Comprenden? La siguiente diapositiva, por favor. La historia de Noé aparece al final de Génesis 5 y continúa en los dos capítulos siguientes. Por ejemplo, Génesis 6, versículo 1, aquí entonces entra Randolph, quien va a estar leyéndonos esos textos. Describe Génesis 6, 1, por favor. Luego saltas al 5, 11 y 12. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, de todo destino de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente malo. Se corrompió la tierra delante de Dios, dejó la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra había y estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Gracias. Acabamos de leer estos 4 versículos tomados de Génesis capítulo 6. Aquí describe las condiciones morales del mundo en el momento del diluvio. Por ejemplo, dice que los hijos de Dios se corrompieron con las hijas de los hombres. Aquí en este texto no es como los testigos de Jehová dicen que la palabra en hebreo, hijos de Dios, es nefilim, y que hacen referencia, según la explicación de los testigos de Jehová, a ángeles que tuvieron relaciones sexuales con hijas de hombres y que de ellos nacieron los gigantes, como dice el texto bíblico. Pero nosotros encontramos una incongruencia en esta explicación, porque
está demostrado bíblicamente que los ángeles son espíritus. No tienen un cuerpo humano. ¿Cómo van ellos a engendrar? ¿Cómo van a tener ese vínculo carnal, físico, con las mujeres? Entonces, la explicación más congruente que se da a ese texto es que los descendientes de los hijos de Set, que fueron los que el hijo que le nace después de que Caín mata a Abel, ellos siguen la línea de obediencia, la línea de la fe que tenía Abel. Más sin embargo, las hijas de los hombres fueron aquellos descendientes de Caín que se fueron degenerando. Entonces, tenemos los hijos de Dios que siguen la línea de Abel, viven en obediencia a Dios, y los hijos de Caín que fueron corrompiendo el mundo. Pero la perdición y la corrupción fue tan grave que inclusive hijos de Dios se mezclaron con la descendencia de Caín. Entonces, estos versículos describen la condición. ¿Cuáles son las palabras, hermanos, que están allí? Palabras clave que describen esa condición del espiritual del mundo en la época de Noé. ¿Pueden mencionarlas, por favor? Se corrompieron, habla de una conducta moral. ¿Qué otra palabra describe? La maldad, es decir, odio, violencia. Inclusive creo que aparece la palabra violencia, ¿verdad? En el 11, la tierra estaba llena de violencia. Sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Así dice Génesis 6:8. Entonces aquí tenemos una flor de loto en el pantano. Una flor en medio del lodazal. Esto nos recuerda esta descripción de los reyes en la época de la división del reino, Judá e Israel. Ustedes se acuerdan, dice, y le nació el rey y ese siguió los caminos de su padre y fue más perverso y que su padre, pero después también dice, y su hijo no siguió los caminos de su padre. Es decir, que aunque en el hogar haya corrupción, inmoralidad, desobediencia, etcétera, etcétera, es posible que alguien salga con un corazón inclinado a Dios. Noé era la excepción en el mundo. El mundo estaba lleno de corrupción y de maldad, pero había alguien que de corazón y voluntariamente vivía conforme a Dios. Esto nos enseña una gran verdad. ¿Qué lección nos enseña Noé allí a nosotros? La obediencia. Y que no podemos justificarnos. No podemos delante de Dios decir, es que mire, yo vivía en mi casa, éramos 10 y todos eran perversos. No tenía manera yo para no caer en esa perversión. No hay ese tipo de justificación que valga delante de Dios. Noé nos enseña eso. Y por esa fe condenó al mundo. ¿Entienden ahora el versículo? Hebreos 11:7. Por esa fe condenó al mundo. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Pregunta. Tengo aquí 3 preguntas y quisiera escuchar sus comentarios. Aquí entra entonces la participación de ustedes, amados hermanos. ¿Por qué miró Dios con agrado a Noé? ¿Por qué miró Dios con agrado a Noé? Quisiera escuchar sus comentarios, hermanos, para enriquecer esta clase.
y exhortarnos y enseñarnos unos a otros. Comentarios. ¿Alguien quiere expresar? Mientras también Randolph va a leer el texto que acompaña ahí a la par. Génesis 6, 9. Así es. Agradecemos el comentario de nuestra hermana Luz Helena, porque dice ella, Noé tenía comunión con Dios. No se agotan los comentarios, la explicación que cada uno pueda aportar a la pregunta, ¿por qué miró Dios con agrado a Noé? Ahí el texto que leyó el hermano dice que caminó, ¿verdad? Caminó, era justo. No vivía como el resto de las personas. Era diferente en medio de tanta maldad y corrupción y tanta desobediencia y rebeldía. No era distinto. Esto nos debe alentar a nosotros, nos debe animar y motivar, hermanos. Podemos estar llenos de tanta inmoralidad, injusticia, perversión, pero ninguno de nosotros puede justificar la desobediencia diciendo es que no tenía otra alternativa. He allí una de las lecciones que quizás podemos tomar de este estudio bíblico. Y continuamos con la segunda pregunta que tenemos aquí en pantalla. ¿Cuáles eran las cosas que aún no se veían en los días de Noé? El texto de Hebreos 11:7 dice que fue advertido de cosas que aún no se veían. ¿Cuáles son esas cosas? La lluvia. Vamos a leer entonces el texto, por favor, Randolph. El texto de Génesis 2:5. Adelante. Y toda palabra del campo antes que fuese en la tierra, toda hierba del campo antes que la tierra, porque Jehová Dios aún 2:5. porque Jehová Dios aún no había hecho llover en la tierra, y había mucho en la vegetación. Sí. Ok. La explicación que se da a esa frase que estamos comentando ahora mismo es eso, precisamente. No había llovido, como se conoce la lluvia. Y se describe aquí que un vapor subía y regaba la tierra. Entonces, ¿qué era un diluvio? ¿Cómo es? Nosotros que vivimos en un país tropical, no sabemos cómo es la nieve, nunca la hemos sentido, pero tenemos fotos, tenemos videos, tenemos ideas, tenemos comentarios de las personas. Y muchos dicen, aunque para nosotros sea algo bonito, pero la gente que vive en esos lugares fríos que reciben 5 o 6 meses de nieve, dicen, es la peor época de nuestra vida, es muy peligroso. Conocemos por ellos, pero en los días de Noé no se sabía sobre qué era un aguacero. Y eso es lo grandioso de la fe de Noé, porque él no sabía, no tenía testimonio, no tenía ninguna evidencia tangible de qué era un diluvio. Nosotros que recibimos aquí en Panamá 8 meses de lluvia y que algunas veces llueve sin parar un día o 2 días y causa estragos, sabemos lo que son los aguaceros. Y tenemos entonces una tercera pregunta para compartir. ¿Cómo explicas el significado de caminar con Dios?
Quisiera escuchar sus comentarios. Vamos. Ok. A ver, ¿qué comentarios tenemos aquí en Zoom que no los pude ver? Gracias, Randall. Sí. Y decía que no era creyente, igualmente que con la segunda pregunta, era de que nunca había llovido y por eso no creía, pero no era nunca dudó de la palabra de Dios. Gracias. Excelente. Con la tercera pregunta que tenemos, ¿cómo explicas el significado de caminar con Dios? ¿Qué comentarios les merece a ustedes? Caminar con Dios. ¿Creen ustedes que caminar con Dios significa sacar el tiempo el día martes, el día jueves y el día domingo para participar con la iglesia y después me desconecto? ¿Sería eso caminar con Dios? Caminar con Dios no tiene que ver con religiosidad, no tiene que ver con cumplir con Dios. Ya le cumplí a Dios, dicen algunos. Caminar con Dios nada tiene que ver con eso. Tiene que ver con una vida diaria de obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo quiere Dios que yo viva todos los días? ¿Cómo quiere Dios que sea mi conducta? ¿Cómo quiere Dios que yo me divierta? ¿Cómo quiere Dios que yo me relacione con los demás? ¿Cómo quiere Dios que yo viva en mi hogar? Eso, la respuesta a esa pregunta es caminar con Dios. Hermano Chachito. No tenían la escritura, como ellos escuchaban, como era escribir de la mano, en sueño, no sé, para yo caminar con ellos, Claro. Así es. Muy buena pregunta la que hace aquí en el auditorio nuestro hermano Chachito. ¿Cómo era que ellos conocían la voluntad de Dios si no tenían la revelación escrita de Dios? Bueno, Pablo habla de la conciencia, ¿se acuerdan? Dios puso en cada uno de nosotros el conocimiento de lo que está bien y lo que no está bien. La gente que se muere sin obedecer al evangelio, aún hoy en día, ¿qué va a pasar? No oyeron el evangelio, no les predicaron. Hay áreas en el mundo donde quizás nadie se ha sentado a compartir el evangelio con ellos y mueren. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Creen que se aplica lo que Pablo dice, si mal no recuerdo, en Romanos 2:15, que en el juicio final va a haber el juicio por la conciencia, en el caso particular de aquellos que no conocieron la revelación escrita de Dios? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Abraham llegó a Egipto y él dijo que Sara no era su esposa y que el faraón la tomó, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y luego entonces, creo que fue en el caso también de Isaac que ocurrió lo mismo, y le reclamó el rey que había tomado a la esposa, pero no la había tocado, y entonces le dijo,
hubiera yo cometido ese mal. Es decir, en el mundo existe un conocimiento general. Quitarle la vida a alguien sin razón de ser, se sabe que es un homicidio. Cosas como esas es de conocimiento general. Y probablemente en ese sentido iba eso. Lo mismo que adorar a Dios, no a un ídolo, no a dioses, no a la luna, no al cocodrilo. Son cosas que Dios ha grabado en nosotros. Y eso es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, del mundo gentil. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, y se envanecieron en su razonamiento y cayeron tan bajo que empezaron a adorar a las criaturas antes que al Creador. Entonces, vemos esto, está innato, está grabado en nuestra naturaleza. Adorar a Dios, el único, y sabemos que Dios no es el sol, que Dios no es el fuego. Pero el mundo, en la antigüedad, se desviaron. Muy bien. Aquí tenemos, en la tercera pregunta, tenemos Génesis capítulo 5, versículos 22. Ahí dice 34, pero es al 24, creo. A ver, léalo, por favor, Randolph. Corrijan ahí entonces en sus notas, en el pasaje al lado de la pregunta, ¿cómo explicas el significado de caminar con Dios? Es Génesis 22 al 24. Adelante, Randolph. Sí. Ajá, sí. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Y nos habla de que caminó Enoc con Dios 300 años y murió a los 365 años de edad. Caminar con Dios significa caminar todos los días. Caminar semana tras semana, mes tras mes y año tras año. Caminar con Dios no tiene nada que ver con religiosidad. No tiene nada que ver con eso. Reunirnos con los hermanos en Cristo es necesario y es un mandamiento, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Lo dice claramente Hebreos. Y tenemos el ejemplo de los primeros cristianos que se reunían con los hermanos para partir el pan el día domingo. Es importante la reunión, la adoración colectiva, pero caminar con Dios todos los días y la adoración individual es de igual importancia. Caminar con Dios entonces tiene que ver con vida de obediencia todos los días. Vivir en santidad. Andar en rectitud, no andar haciendo trampas, no siendo deshonestos, no andando con mentiras, con una doble vida, sino andando como hombres de Dios, siendo la luz de este mundo, siendo verdaderos hijos de Dios en este mundo. Eso es caminar con Dios. Y la iglesia hoy en el siglo XXI tiene que caminar con Dios. El mundo necesita esa clase de cristianismo y esa clase de iglesias. Me acuerdo cuando yo hacía planes para empezar la iglesia en San Miguelito y estaba yo allí en Peranillo conversando con un amigo, él era ebanista, y entonces no sé cómo fue que salió el tema y le dije, oh sí, es que estoy haciendo planes para empezar una iglesia aquí, en esta área. ¿Y saben cómo me respondió? Me impactó. Otra iglesia. Sí, así mismo.
como ustedes lo escuchan. Otra iglesia. Se me grabó eso. Y yo lo entiendo. El mundo está lleno de iglesias. Pero las iglesias, es decir, los miembros de esas organizaciones, sus vidas no se diferencian de el mundo. Y lo mismo dice con personas como yo, religiosos que nos dedicamos a predicar la vida de los religiosos, predicadores, etcétera. Sus vidas no son distintas de lo que el mundo dice. Y el mundo necesita hombres que hablen, pero que hablen con su vida, con su conducta, que honre y glorifique a Dios, que sean obedientes y que traten honestamente de vivir lo que predican. De eso se trata. Muy bien, continuamos entonces con la siguiente diapositiva y tenemos aquí Jesucristo usó los días de Noé para describir el tiempo de su segunda venida. Y aquí comparto dos pasajes que son paralelos. Mateo 24, 37. Creo que es 27 y no 37 al 29. A ver, trata de leer ese texto, Randolph. Mateo 24, versículo 27. Creo que es como en los días de Noé. Así creo que empieza diciendo el texto. Es el 37, ok, gracias. Es al 39, entonces, 37 al 39. Como en los días de Noé, así serán los hijos de tu mundo. Porque como en los días antes del diluvio, estaban uniendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé quitó de arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y a todos. Así será también la. Miren, es interesante. Jesucristo hace referencia al gran diluvio, al diluvio universal en los días de Noé, lo cual indica, no es una fábula, no es una leyenda. Jesucristo dice y da como un hecho que ocurrió ese evento. Y la segunda cosa que destacamos y sacamos de ese texto es que así será en el juicio final, como en los días de Noé. Hay una similitud, dice Jesús, en la vida, en la conducta, el comportamiento de la gente del mundo en los días de Noé, a como la gente va a vivir en los días del fin del mundo. Y el siguiente versículo de Lucas 17, versículos 26 y 27 es un pasaje paralelo. Lucas registra estas mismas palabras que Jesucristo mencionó como advertencia. Y fíjense, nosotros estamos viviendo en el siglo XXI. 21 siglos han transcurrido desde que Jesús pronunció esas palabras. Y yo no sé cuánto tiempo más vaya a pasar para el fin del mundo, porque nadie lo sabe. Dice el mismo Jesucristo. ¿Lo tienes, Randolph? Por favor, léelo. Como fue en los días de Noé, así también será vivían, bebían, se casaban y se daban un casamiento, hasta el día en que no Ok. Ahora, esa descripción que hace Jesucristo, lo que está diciendo es, la gente vivía sumergida en sus vidas personales como si vivirían para siempre. No se preocupaban por otra cosa más
que vivir, que gozar la vida. Vive la vida que solo es una. La segunda cosa que dice Jesús, que describe la conducta de la gente en los días de Noé, es que Dios no aparece allí en sus vidas para nada. Dios está fuera de sus vidas. Entonces, aquí tengo dos preguntas que comparto en pantalla. ¿Qué similitudes ves en nuestro mundo con el tiempo de Noé? Y la segunda pregunta, ¿qué pide Dios que hagan los Noés de hoy? ¿Perdón? Hablarle a la gente. No nos pide que construyamos un barco, ¿verdad? Pero ¿qué nos pide a Dios a nosotros? La obediencia. Ahora, la iglesia es como el arca de Noé. Esa metáfora, esa similitud es apropiada. La iglesia es parte del plan de Dios. La iglesia tiene unos planos que Dios los diseñó. Y nosotros como obreros estamos construyendo el arca espiritual, que es la iglesia. Y estamos pidiendo al mundo que entre al arca, porque el Señor viene a llevar su iglesia. Hay una gran similitud. ¿Algo más que ustedes quieran comentar sobre esto? ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? Muy bien. Sí. Sí. Oh, sí, el hermano Chachito comentando una experiencia en una de esas tantas veces que hemos salido a compartir el evangelio y las personas le dijeron, no, ahora no tengo tiempo. Muy bien, siguiente diapositiva, por favor. Ok. Dos lecciones prácticas que quiero que tomen nota de lo que el Señor quiere enseñarnos. Primero, si obedezco a Dios, no debería sorprenderme si los demás me consideran diferente, especialmente para los jóvenes. No te sorprendas si te miran como raro, aburrida, qué aburrido. No te sorprendas. Eso es inevitable. No te sorprendas que los demás te miren con malos ojos o que te aparten. Y justamente esa es una de las grandes luchas para los jóvenes, especialmente cuando van a la universidad. Estás desperdiciando tu vida, exactamente. Pero qué raro, ¿por qué vives así? Y es que tú no te diviertes. La segunda lección, solo necesito recordar que si Dios me pide que haga algo, Él me dará la fuerza necesaria para llevar a cabo la tarea. Esa es otra gran lección. Dios quiere que tú seas luz en este mundo y que seas fiel a Él y que vivas de un modo distinto, pero Él te va a dar las fuerzas. Él te va a dar el poder espiritual. El Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y no es un adorno. Es para darnos esa fortaleza espiritual que necesitamos. El poder es la tentación, el pecado es muy atractivo. Y el mundo es un imán poderoso que nos atrae.
necesitamos agarrarnos de Dios y confiar en su palabra, en sus promesas. Siguiente diapositiva, por favor. Hay tres factores principales vinculados en el proceso de la fe que conduce a la salvación. Esto estamos en la parte de lecciones. Yo quiero que aprendan esto. Miren. Gracia, obediencia y recompensa. Podemos ver cómo estos tres factores se desarrollan en la experiencia de Noé con Dios. Esto es de particular importancia para nosotros que vivimos en el tiempo del fin, porque tanto Jesús como el apóstol Pedro también afirman que el fin del mundo tendrá una similitud como en los días de Noé. Y si Dios es el Salvador y recompensador de aquellos que no le obedecen y los que le obedecen, entonces lo contrario debe ser cierto. Dios es el castigador de aquellos que lo desprecian. Dios recompensa a aquellos que por la fe eligen cooperar con Él en su creación espiritual. El diluvio y Sodoma y Gomorra, lo que ocurrió en esas ciudades, son testigos de esta verdad. Noé y Lot obedecieron a Dios y fueron salvos. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, aquí tenemos gracia, Génesis 6:8. A ver, Randolph. Tres factores que están unidos en el proceso de la fe que lleva a la salvación. Primero, la gracia. A ver, Randolph. Pero no hay gracia. Ok. Gracia. La salvación parte de Dios, es idea de Dios, es iniciativa de Dios, es un proyecto de Dios, salvarnos del juicio final, de la condenación eterna. Pero Hebreos 11:7, ¿qué dice? Vamos a leerlo, Randolph. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca de su casa de salvarse. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho en el medio de la justicia que tiene por la fe. Entonces vemos la obediencia. La obediencia. Y en tercer lugar, la recompensa. Ahora, Noé con temor preparó el arca en el cual fue salvo. A ver, ¿quieres leer Primera de Pedro 3:20, por favor, Randolph? Y todos sigan la lectura, por favor, desde sus hogares. Los que en otro tiempo desobedecían, cuando una vez creaba la justicia de Dios en los días de mientras se preparaba el arca en la cual muchas personas, es decir, 8, fueron salvadas por favor. Así es. Ok, entonces aquí tenemos las consecuencias de su fundamento de gracia y fe obediente. Entonces, él, Noé y su casa fueron salvados del diluvio. El mundo fue condenado por su testimonio y se convirtió Noé en un heredero de la justicia que es por fe. Ahora, tengo dos preguntas aquí compartiendo en pantalla. ¿Las obras de Noé lo salvaron? La pregunta, entonces, la respuesta sería sí y no. Considere, si Noé, sin creer, no hubiera preparado el arca, ¿no habría perecido él con toda su familia en el diluvio? Claro que sí. Ahora, entonces, sus propios esfuerzos en la construcción del arca lo salvaron del diluvio.
Claro que no. Claro que no. Porque todo fue iniciativa de Dios. Dios, miren, Dios estuvo allí. Primero fue Dios el que tuvo gracia. Vio gracia, tuvo para Noé. Y Dios tomó la iniciativa de que este hombre, cuya vida era distinta a los demás, fuese salvo. Pero Noé tuvo que obedecer. Entonces, Filipenses 4:19 promete, Dios suplirá todas tus necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios suplirá todas nuestras necesidades cuando estamos siguiendo el proyecto de Dios. Cuando Él nos tiene trabajando para Él, Dios va a proveer. Entonces, Génesis capítulo 6 y en el capítulo 7 también, que describe la vida de Noé, allí vemos la iniciativa de Dios, ahí vemos la supervisión de Dios, ahí vemos que Dios estuvo guiando y proveyendo. El arca fue idea de Dios, los planos fueron provistos por Dios. Dios supervisó la construcción del arca y Dios cerró la puerta. ¿Se acuerdan? Todo es obra de Dios. Pero requiere nuestra obediencia. Dios hace el trabajo imposible para nosotros. Lo hace Dios. Entonces aquí tenemos gracia, obediencia y recompensa. Muy bien. Entonces tenemos entonces esto. Estamos terminando ya. Que Dios me los bendiga y continuaremos, si Dios lo permite, la otra semana. Bien.